¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La información sobre la efectividad de las vacunas y la forma ideal de usarla en distintas personas se sigue enriqueciendo. Ahorita la voy a explicar. Siguen apareciendo artículos en las mejores revistas científicas, tanto las generales como Nature o Science, que igual le publican un trabajo de geología que uno de biología molecular o uno de astronomía, o en las revistas especializadas que se dedican únicamente a una disciplina particular o incluso a una especialidad particular dentro de una disciplina. Ahí tiene usted a la revista Cell, Célula, que se dedica desde luego a la biología celular. Tiene usted la revista de medicina de Nueva Inglaterra. Tiene usted la revista de investigación clínica, el Journal of Clinical Investigation, etc. Existen montones de revistas en el mundo de la ciencia, de revistas especializadas de alto nivel, pero hay unas cuantas que por su trascendencia, por su impacto en la comunidad científica, por la seriedad de las personas que hacen la revisión de los artículos que son publicados en ellas, por varios motivos, estas revistas son buscadas de manera especial por los investigadores que realizan trabajos que son de gran interés para una comunidad. Muchas otras revistas científicas publican trabajos que son de interés para una comunidad muy particular, para un grupo muy especializado de personas. Es por esto que muchos de los artículos más sabrosos para usted y para nosotros, para el público en general sobre la investigación relacionada con COVID-19 aparecen en un puñado relativamente pequeño de revistas. Cell, La Lanceta, Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, etcétera, etcétera. Claro está, aquí ni le cuento el trabajo previo que hay que hacer para localizar el material de cada día, porque hay que echar un vistazo a un montón de fuentes de información para luego ir seleccionando lo que pueda ser de mayor interés y utilidad para la comunidad. Las vacunas, lo seguimos comentando, son excepcionalmente buenas, salieron en un tiempo sorprendentemente corto y tienen una efectividad y una benevolencia con la condición humana que son realmente de llamar la atención. Hay vacunas, pronto le vamos a hablar de la malaria, que hay notición sobre la malaria, una enfermedad que año con año mataba a centenares de miles de personas. Hay una vacuna que parece que está funcionando. Es una notición. Y es una cosa que se viene preparando desde hace décadas. Imagínese si hubiésemos tenido que esperar décadas para sacar una vacuna contra COVID-19. Bueno, el caso es que las vacunas que hay contra COVID-19 han resultado muy efectivas, han resultado ser casi completamente inocuas. Los efectos secundarios no pasan en la enorme mayoría de los casos de ser una molestia menor que dura unos cuantos días. Claro está, cuando está usted postrado en cama, medio aturdido, con algo de fiebre y escalofríos, si escucha usted esta cápsula probablemente me contestará con algunas palabras que afortunadamente no voy a alcanzar a escuchar. ¿Síntomas ligeros? Cuando está usted en cama con escalofríos, el decir que esos son síntomas ligeros puede parecer una ofensa, no lo es. La realidad es que estos síntomas menores que se presentan en algunas personas y que desaparecen muy rápido no son nada en relación a los efectos que llegaron a tener algunas vacunas en el pasado, en algunas personas. Entonces, muy buenas las vacunas para proteger, muy buenas las vacunas en términos de los efectos secundarios que producen en la gran mayoría, en la enorme, casi en la totalidad de las personas que las reciben. Y finalmente, estas vacunas tienen otra particularidad, que son parece que generan una resistencia de muy larga duración. Claro está, no lo vamos a saber con seguridad hasta que pase mucho tiempo, pero la evidencia disponible hasta el momento sugiere fuertemente que la protección de estas vacunas dura mucho. Es otra de las ventajas que ha tenido para la sociedad humana la investigación realizada sobre COVID-19.
En el corto plazo hemos desarrollado varias técnicas debido a la presión de las circunstancias. Hemos desarrollado varias técnicas que nos permiten entender mejor el funcionamiento del sistema inmune y evaluar mejor la forma en la que va a responder en el futuro. Es algo que no podíamos hacer antes. Hemos aprendido muchísimo con estas vacunas, pero bueno, el caso es que estas vacunas, como todas las herramientas tecnológicas de las que disponemos, tienen características que debe uno considerar para poder utilizarlas de la mejor manera posible. Todas las herramientas, desde una llave de tuercas hasta una vacuna, un microscopio electrónico, un acelerador de partículas, un detector de ondas gravitatorias, tiene sus especificaciones, tiene sus limitaciones, tiene sus pequeñas imprecisiones. No existen las herramientas perfectas. En esta ocasión le traemos dos noticias, las dos bastante buenas, sobre dos vacunas que ya conoce usted. Una es la de Pfizer y BioNTech. Esta vacuna, que utiliza una tecnología de frontera, es una vacuna de ARN mensajero, ya hemos explicado muchas veces qué es esto, ha sido especialmente buena para ofrecer resultados protectores. Bueno, también se puede decir lo mismo de AstraZeneca, lo mismo se puede decir de la vacuna de Moderna, etcétera, etcétera. La vacuna funciona. Y bueno, pues el hecho de que funcione de manera muy buena no significa que sea perfecta. Existen ciertas características que debe uno tomar en cuenta si es que vamos a utilizar estas vacunas de la manera más efectiva para luchar contra COVID-19. Antes de continuar, dos comentarios breves. Uno, estamos permanentemente trabajando en la mejora de los elementos que tenemos a nuestra disposición para presentar las grabaciones. Es probable que alcance a distinguir usted un pequeño ruidito de fondo. Ese no lo hemos podido acabar de quitar. Parece que tiene que ver un poco con las características del micrófono y de la computadora, pero bueno, me parece que se ha reducido mucho. Nos gustaría mucho saber de usted si la calidad de estos audios es apropiada para que usted los pueda disfrutar. Y por otro lado, volvemos a refrendar el agradecimiento que tenemos con todos ustedes por el hecho de escucharnos y de recomendarnos con otras personas, y de manera especial a las personas que nos apoyan en Patreon y en PayPal, porque de otra manera no salimos adelante con esto. Y modestia aparte, gracias a ustedes que nos mantienen encarrilados con sus comentarios, no existen muchos espacios, de hecho creemos que no es fácil hallar otro en castellano, que parta de artículos científicos para explicarle a usted cuál es el estado real de la investigación, del progreso de la lucha contra COVID-19 o del progreso de las ciencias en general. Es gracias a sus perspectivas, a las de ustedes, que hemos orientado este espacio por ese camino, el buscar artículos en revistas científicas y el explicarlos de la manera más clara posible. Recuerde que, a final de cuentas, este espacio se debe a todos ustedes, y estamos siempre muy atentos para escuchar los comentarios. Pero bueno, ¿cuáles son las dos buenas noticias de hoy? Las noticias importantes. Una es un artículo que acaba de ser publicado en la revista Nature, Naturaleza, una revista, bueno, ¿para qué le cuento? Sí, ¿cuántas veces hemos hablado de Nature? Busque usted en la Wikipedia lo que ha sido la historia de este editorial para que tenga usted una idea. El caso es que en esta ocasión se hace un estudio a nivel molecular de ciertos aspectos de la respuesta inmune de las personas que recibieron las 2 dosis de la vacuna de BioNTech, de esta vacuna desarrollada por BioNTech y producida en gran cantidad por Pfizer, en personas de 80 años o más. Sabemos desde hace mucho tiempo que la gente que tiene más o menos esa edad
ya no tiene un sistema inmune tan activo como el que tiene una persona de 40 años. Esto parece ser consecuencia de un proceso molecular que quizá podría detenerse y en una de esas se podría hacer reversible. Hay motivos para creer que se podría empezar a controlar a nivel genético la degradación del sistema inmune con el paso de los años. Con la tecnología que le mencionamos ayer, la tecnología CRISPR-Cas, con una modificación de la terapia que le presentamos ayer, quizás se podría detener este proceso de degradación del sistema inmune y quién sabe si se pudiera retrasar en mucho o detener el proceso de envejecimiento. Eso se viene manejando desde hace tiempo. A cada rato hay gente que dice que eso es imposible, otros que dicen que es perfectamente posible. La realidad es que no lo sabemos. Pero los descubrimientos realizados en los últimos años empiezan a sugerir la posibilidad seria, real, de controlar el envejecimiento. Bueno, habiendo dicho esto, el envejecimiento afecta al sistema inmune al punto de que usted tiene 85 años y le hace una prueba de sangre y usted puede tener todos los valores correspondientes a los leucocitos, los glóbulos blancos, las células del sistema de defensa, los puede tener bien. Tiene la cantidad correcta de glóbulos blancos. Hay varios tipos diferentes de glóbulos blancos que son estudiados en una biometría hemática. Usted puede tener la cantidad apropiada de neutrófilos, de basófilos, de linfocitos, etcétera, etcétera. Y aún así puede usted enfermar fácilmente por bacterias, por hongos, etcétera. Están las células allí, pero ya no responden igual a la presencia de un agente infeccioso. Esto podría tener que ver con una degradación de la señalización molecular que hay entre las células del sistema inmune. Hemos dicho antes que este término glóbulos blancos es genérico y se refiere a una colección de familias de células que al microscopio se ven casi iguales. Están las células B, las células T. Dentro de las células B hay varias subcategorías, igual en el caso de las células T, etcétera, etcétera. El caso es que estas células se comunican utilizando sustancias químicas. Se comunican entre ellas y con el cuerpo. Las células de nuestro cuerpo pueden enviar señales de alarma para atraer la atención de las células de defensa. Hemos hablado de los interferones, por ejemplo. Están otro tipo de sustancias que, al igual que los interferones, ponen en movimiento a los glóbulos blancos y los hacen acercarse a los sitios en donde se necesita su atención. Por ejemplo, cuando una célula comienza a fabricar proteínas de virus, esta descompostura en la capacidad de producción de proteínas de la célula hace que la célula empiece a emitir interferón. Y ese interferón pone en movimiento a ciertos glóbulos blancos que se acercan a la célula infectada para ver qué está pasando. A esta gran colección de sustancias que activan y ponen en movimiento a los glóbulos blancos se les conoce como citoquinas. Y hay muchos tipos diferentes de citoquinas y dentro de cada tipo puede usted encontrar un montón de sustancias relacionadas. A toda esta supercolección de familias de sustancias que de alguna manera permiten el envío de señales de tipo inmunológico, señales que sirven para activar a los glóbulos blancos, señales que se intercambian los glóbulos blancos para coordinar su labor, etcétera, etcétera. A todas estas sustancias que sirven para sostener este diálogo molecular entre los glóbulos blancos y el cuerpo se les conoce como factores de transferencia. Hemos hablado mucho de ellos. Parece ser que con la edad la capacidad de producción de factores de transferencia puede disminuir y también la respuesta a los factores de transferencia. Que usted inyecte ciertos factores de transferencia, que no es algo muy correcto que digamos, a menos que sepa usted muy bien lo que está haciendo. Y la realidad es que la sociedad, los científicos especializados todavía no saben bien a bien para qué sirven todos los factores de transferencia ni qué consecuencias tiene inyectarlos. Pero la cosa es que aunque usted lograra con alguna inyección elevar la producción de factores de transferencia hasta conseguir la misma agilidad que tiene el cuerpo de una persona de 25 años,
los glóbulos blancos no responden a esos factores de transferencia o lo hacen muy lentamente. Esta degradación en la producción y respuesta a los factores de transferencia hace que la respuesta del sistema inmune sea más lenta a una infección. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama interleucina 2, que se produce en zonas donde hay inflamación. La inflamación es un síntoma de que los tejidos en una cierta región están siendo atacados por algo. O recibieron un golpe, o sufrieron un corte que produjo la salida de sangre, o fueron invadidos por una bacteria, un virus. Cualquier cosa que lastime a un tejido produce este fenómeno generalizado que se llama inflamación. Y este fenómeno es disparado por una sustancia que se produce normalmente en esas circunstancias, que se llama interleucina 2. Es una de las muchas sustancias, de los muchos factores de transferencia que sirven como mediadores del proceso de inflamación. Pues bien, es claro que la gente mayor tiene una respuesta pobre a la interleucina 2. Aunque se produzca interleucina 2 en cantidades apropiadas en un tejido que ha sido atacado por virus, la respuesta de las células del sistema de defensa es lenta porque ya no reaccionan igual ante el estímulo de la interleucina 2. Y lo mismo ocurre con otras sustancias que sirven para activar el sistema inmune. Bueno, esto significa que las vacunas pueden no ser tan efectivas en personas de más de 85 años. Los resultados de este estudio están orientados a ver cuál es la respuesta de personas que han recibido una o dos dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Lo que encontraron es que con una sola dosis, la respuesta del sistema inmune en personas de 80 años o más es mediocre. No protege muy bien la primera inyección. A diferencia de lo que sucede con personas más jóvenes, en donde la primera inyección ya ofrece un nivel de protección decente, no ideal, pero sí decente. Se recomienda la segunda dosis, pero en el peor de los casos, si usted se quedara con una sola dosis de esas vacunas, ya tendría un cierto nivel de protección. Esto no sucede exactamente con personas de 80 años o más. En promedio, estas personas ya no quedan tan bien protegidas contra las infecciones en general y contra COVID-19 en particular, porque sus sistemas inmunes son menos ágiles. Entonces hay que considerar esto si tiene usted más de 80 años o tiene usted a su cargo, legal o espiritual, a una persona de 80 años o más. La vacuna no va a proteger muy bien con la primera dosis. Y esta protección va a ser sustancialmente menor a muchas de las variantes preocupantes que hay por allí, que si la variante Delta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se da la segunda dosis, sí aparecen anticuerpos en cantidades razonables que reaccionan razonablemente bien contra todas las variantes conocidas de COVID-19, independientemente de la edad. Parece ser que esa es una parte del sistema inmune que no envejece o no envejece tan rápidamente. Aquella parte del sistema inmune que sabe producir anticuerpos. Cuando una persona de más de 80 años recibe las dos dosis, al cabo de las 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis, esto es muy importante, su cuerpo ya empieza a tener una cantidad razonable de anticuerpos que funcionan razonablemente bien contra todas las variantes de COVID-19. Ahora, la respuesta inmune general de una persona de más de 80 años, aunque es buena, que ya es importante, no es tan buena como la de una persona de 50 o 60. Y menos una persona de 20. Esto se puede ver incluso a nivel molecular. Se encuentran una cantidad importante de células B de las que saben fabricar anticuerpos, se encuentra una cantidad importante de células T,
pero una de las cosas que claramente pasa en las personas que han recibido las 2 dosis de vacuna es que sus células T responden lentamente ante las señales de alarma. Recuerde que el papel de las células T, uno de los papeles de las células T, uno de los papeles principales, es el de detectar cuando una célula ha sido afectada por un virus y comienza a producir copias del virus. Esas células hay que destruirlas. Las mismas células empiezan a emitir una señal química de alarma, los interferones. De arranque, los virus estorban el proceso de producción de interferones, ya lo comentamos hace poco. Esto retrasa la respuesta de las células T y para cuando reaccionan ya hay muchas células infectadas. Bueno, este proceso es más lento aún en personas de edad, de más de 80 años. Aunque estén vacunadas, los anticuerpos funcionan razonablemente bien contra todas las variedades del virus, pero los anticuerpos no siempre detienen a todos los virus. Algunos de ellos pueden llegar a tocar células susceptibles y pueden infectarlas. Los anticuerpos van a contener el ritmo de la infección, pero no la van a poder evitar por completo. Algunas células se convertirán en fábricas de virus y comenzarán a emitir señales de alerta a las que responderán lentamente los glóbulos blancos, las células T, que van a destruir esas células. Eso significa que hay una mayor probabilidad de que se pueda establecer una infección, aunque sea asintomática o ligera. Esto es importante saberlo. Hay que tener en cuenta esto, repito, si tiene usted a su cargo una persona mayor o es usted una persona mayor de 80 años. Hay que continuar con la protección especial a esa gente. Mascarilla, distanciamiento social, por mucho que duela. Pero bueno, es bueno saber esto y no recibir la sorpresa. En cualquier caso, la segunda dosis de las vacunas de 2 dosis sí mejora en mucho la respuesta inmune de las personas de 80 años. Eso parece significar, y la evidencia lo sugiere, que aunque su sistema inmune no sea muy bueno, con las 2 dosis de una vacuna de alta calidad, en el intervalo correcto, estas personas quedan en buena medida protegidas contra la enfermedad grave. No de manera perfecta, pero sí tienen una protección bastante razonable. Esa es una buena noticia, el saber esto y que no nos tome de sorpresa. Sí hay protección, pero no es tan buena como se debe. En personas de 80 años o más, mantengámoslas protegidas. Segunda nota, esta acaba de ser publicada en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra. El artículo es del día de hoy, 30 de junio. Se discuten los resultados de los estudios controlados en 33 lugares del Reino Unido en personas de entre 18 y 84 años de edad que recibieron 2 dosis de la vacuna desarrollada por Novavax. Esta vacuna utiliza nanopartículas recombinantes. Hemos platicado algo de esta vacuna en particular y de las vacunas de partículas recombinantes. En pocas palabras, lo que hace esta vacuna es introducir una gran cantidad, millones y millones, de nanopartículas, de bolitas que miden unas pocas millonésimas de milímetro y que están formadas por fragmentos de proteína de pico del virus. Las vacunas como la de Pfizer lo que hacen es entrenar a ciertas células a fabricar proteína de pico y al mismo tiempo a generar señales de alarma para atraer al sistema inmune. Esta vacuna se brinca esa etapa. Lo que se inyecta son cositas pequeñas de un tamaño comparable al de un virus que están recubiertas con las partes de la proteína de pico contra las cuales conviene desarrollar anticuerpos. Acuérdense que las proteínas de pico son a nivel molecular enormes y tienen algunos puntos que son muy vulnerables. Si usted desarrolla anticuerpos que se le peguen en estos puntos vulnerables, desactiva el funcionamiento de esa proteína y los virus que son atacados por esos anticuerpos ya no se pueden pegar a las células que van a atacar. Para poderse pegar necesitan que estas proteínas de pico estén libres,
que nada estorbe su movimiento, porque estas proteínas funcionan como una especie de ratonera que se dispara cuando la proteína toca a otra proteína que se encuentra en la superficie de las células susceptibles. Al dispararse esta proteína, el virus se queda pegado a la célula que va a atacar. Usted impide ese proceso bloqueando con anticuerpos los resortes moleculares de la proteína de pico, figurativamente hablando. Pues bueno, esta vacuna, la vacuna de Novavax, lo que hace es inyectar directamente cosas que de lejos se parecen virus. Inyecta espantapájaros moleculares que tienen aspecto de virus y que están rodeados de proteína de pico. Junto con la vacuna va una sustancia que irrita un poco, un agente coadyuvante que atrae la atención del sistema inmune. El sistema inmune, las células del sistema inmune se acercan al lugar para ver qué es lo que está produciendo esa irritación, se encuentran con estas cosas que parecen virus, se alarman y comienzan a desarrollar defensas contra esas cosas. La próxima vez que se mete un virus de a verdad, como se ve igualito, recibe el mismo tratamiento, es destruido inmediatamente o neutralizado. Bueno, esta vacuna tiene muchas virtudes. Requiere de 2 dosis, ni modo, pero es estable a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Significa que puede usted guardar la vacuna en el refrigerador de su cocina. Significa que es fácil llevarla a lugares de difícil acceso, en refrigeradores portátiles llenos de hielo. Es una vacuna que se puede almacenar por mucho tiempo a baja temperatura, así que puede usted recibir un cargamento y esperarse a juntar una cantidad suficientemente grande para lanzarse al campo a una campaña grande de vacunación. Y sabe que durante esa campaña grande de vacunación hay buenas posibilidades de tener la vacuna en buen estado, porque no necesita mucho frío para conseguirlo. Tiene que estar comprando hielo de vez en cuando o incluso llevarse una maquinita de hielo y con eso tiene. Esta vacuna ha pasado por varias etapas de encanto y desencanto con la comunidad científica. Se llegó a creer que iba a ser muy fácil de fabricar, a la mera hora resultó un poco latosa de fabricar. Los primeros resultados parecían indicar que la vacuna no era muy buena, que digamos, para proteger a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, aquí están los resultados de los estudios realizados con 15.187 participantes iniciales. A la mera hora se redujo un poco este número a la hora de establecer ciertos criterios para garantizar que los resultados de la prueba realmente iban a reflejar la respuesta promedio de una población más grande. Si usted incluye a gente que tiene ciertas características especiales que pueden hacer que la vacuna prenda demasiado bien o prenda demasiado mal, podría usted distorsionar los resultados de su estudio, porque esa gente es muy, muy rara. Entonces consigue usted sus voluntarios, les hace ciertos estudios y con base en eso decide quiénes se pueden quedar y quiénes mejor no se quedan en el estudio para no producir resultados falsos. Bueno, se pone esta vacuna y acuérdense, se tienen 2 grupos, un grupo al que se le pone la vacuna de verdad, otro grupo al que se le ponen inyecciones que se ven igualitas a las de la vacuna experimental, pero que tienen nada más agüita, los famosos placebos. Se encontró que hubo 10 casos de personas que enfermaron de COVID-19 entre los que recibieron vacunas. Y hubo 96 casos de COVID-19 entre las personas que no recibieron la vacuna. Claramente la vacuna sí protege. Ahora, entre los 10 casos de gente que enfermó de COVID-19 y que recibieron la vacuna, no hubo un solo caso de hospitalización o de muerte. Es lo primero que se quiere evitar. Sufrimiento humano, ese es el primer objetivo, detenerlo. La vacuna en ese sentido y dentro de este pequeño estudio resultó perfecta. Hubo 5 casos de enfermedad severa en el grupo que recibió únicamente placebo. Entonces, en el placebo hubo muchos enfermos y de ellos hubo algunos graves. En el grupo que recibió la vacuna hubo muy poquitos enfermos y ninguno de ellos requirió hospitalización. Entonces, ya de arranque eso significa que la vacuna funciona. Y
esta vacuna resultó ser razonablemente eficiente contra las variantes conocidas que circulan en el Reino Unido. Es decir, que esta vacuna, al igual que las otras que ya se encuentran en producción a gran escala, resultaron proteger de manera sorprendentemente buena contra variantes como la famosa Delta. Eso significa que tenemos otra herramienta más que se suma a las ya existentes para la lucha contra COVID-19. Esto significa que dentro de poco, si se aprueba su producción y su uso a gran escala, podríamos aumentar de manera importante el número de dosis disponibles de vacuna para toda la gente que hay en el mundo. Tendríamos otras fábricas diferentes produciendo una vacuna diferente que sabemos que es tan buena como las otras, o casi tan buena, que anda en el mismo nivel general de efectividad que todas las demás, que es un nivel muy alto. Eso es una buena noticia. Otra buena noticia es que esta es una vacuna mucho más fácil de llevar a sitios de difícil acceso que vacunas como la de Pfizer, que requieren de congelación especial. Y otro detalle más de esta vacuna que también tienen las otras es que si llegara a aparecer una variante para la cual las vacunas actuales resultaran ineficaces, sería fácil, digo fácil para los expertos, sería fácil sacar una versión 2.0 de la vacuna en la que tendría usted estas nanopartículas a las que se le pondrían proteínas de pico de las variantes actuales y también proteínas de pico de la nueva variante hipotética que pudiera aparecer en el futuro. El cuerpo aprendería a fabricar anticuerpos contra la variante actual, las variantes actuales, y la nueva variante. Usted podría hacer una vacuna que se ve igualita que la anterior, que se produciría en la misma línea de producción, que no requeriría de un proceso elaboradísimo de pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, y que resultaría efectiva contra la nueva variante. Estas vacunas se pueden ajustar rápidamente a la mutación del virus. Entonces ya tenemos un montón de vacunas que funcionan y este montón se acaba de hacer más grande. Sonría. Estamos ganando. Y lo único que necesitamos hacer es mantener la disciplina, conocer estos datos, proteja bien a la gente mayor, vacúnela, siga las indicaciones del médico, es muy importante, el médico que conoce a su persona, a la persona que tiene 80 años o más. Incluso cuando esta persona esté vacunada, protéjala, dele un espacio especial, protéjala más que a otras personas. Si mantenemos la disciplina basada en el conocimiento de la dinámica de la enfermedad, le vamos a ganar por completo en pocos meses. Entonces, si escucha usted alguna noticia inquietante con respecto a COVID-19, por favor, busque lo que dicen los expertos, hágale caso a las autoridades de salud y sí, como siempre, mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.